Hola, pues hoy vamos a comenzar a trabajar el tema de uno de los primeros temas de la unidad 1, materia. Esta presentación es elaborada por las profesoras Perlich Cuevas Juárez de CECIT 14 y la profesora María Erika Olmedo Cruz del CECIT número 3, ambas del Instituto Politécnico Nacional. Entonces, nosotros comenzamos en química estudiando la materia y sus transformaciones. Por eso es que nosotros vamos a comenzar trabajando el tema de materia. Para ello, vamos a comenzar a distinguir qué es un cambio. En este caso, ¿qué es un cambio físico? Un cambio es cuando observamos que no se altera un cambio físico cuando no se altera la estructura interna de las sustancias. En este caso, vamos a observar que el papel, cuando corto una hoja de papel, el papel sigue siendo papel, no se altera la estructura interna de las sustancias, solamente estamos cortando la hoja de papel. O bien, cuando rompes un vidrio, el vidrio sigue siendo vidrio, no se altera su estructura a nivel interno. El picar una cebolla, el morder una manzana, solamente la estoy mordiendo. Y los cambios de estado, por ejemplo, cuando se evapora el agua. Dentro de los cambios químicos, sí voy a observar que se altera la materia en una estructura a nivel interno. Yo voy a observar que cambian, en este caso, la estructura y las propiedades de las sustancias. Ejemplo, al quemar una hoja de papel, el papel ya no sigue siendo el mismo que al inicio. Voy a tener que ahí sí se altera la estructura interna de las sustancias. El hornear un pastel, ahí también se altera la estructura a nivel interno. Freír un bistec, el bistec no es lo mismo cuando está crudo, cuando fríes algún alimento. La combustión, en este caso un ejemplo específico, la combustión del alcohol, cambia la estructura química de la sustancia. O la oxidación de un clavo. No es lo mismo un clavo que está elaborado de hierro, únicamente el hierro, que sería un elemento, a cuando se está oxidando. Entonces yo voy a observar en la materia tanto cambios químicos como cambios físicos y es importante distinguir entre ellos. Entonces, la materia se va a dividir en sustancias puras y mezclas. Dentro de las sustancias puras, vamos a encontrar las sustancias puras más sencillas, que son los elementos y los compuestos. Y por otro lado, las mezclas se van a dividir en mezclas homogéneas y en mezclas heterogéneas. Entonces, la materia se divide en sustancias puras y en mezclas. Las sustancias puras se van a dividir en elementos y en compuestos. Y las mezclas se van a dividir en mezclas homogéneas y en mezclas heterogéneas. Entonces, decíamos que las sustancias puras incluían a los elementos. Los elementos son las sustancias puras más sencillas que no vamos a dividir por ningún otro método. Entonces, aquí tenemos el ejemplo del helio, que el helio se utiliza dentro de los globos. Estos globos, pues van a contener a este elemento, el helio, pero existen otros ejemplos de elementos químicos como el oxígeno, el cloro, el carbono, entre otros. Y vamos a tener, por otro lado, dentro de las sustancias puras, los compuestos, que son la unión de dos o más elementos. Y como ejemplo voy a tener el cloruro de sodio o la sal común, el ácido clorhídrico. En este caso, el ácido clorhídrico lo encuentro también dentro de nuestro estómago. El azúcar común, que también va a ser un compuesto, y el hidróxido de sodio, que ahí se les puse esta imagen de que puede llegar a ser corrosivo. Entonces debemos aprender a manejar correctamente las sustancias químicas. Cuando yo utilizo hidróxido de sodio para limpiar la cocina, para limpiar la estufa, pues el hidróxido lo tengo que utilizar pues con guantes para evitar cualquier quemadura química, ya sea de un ácido o una base
Entonces tenemos que aprender a manejar correctamente las sustancias químicas. Por otro lado, una mezcla es la unión de dos o más sustancias puras, ya sea la unión de dos o más elementos o dos o más compuestos. Entonces tenemos diferentes ejemplos de mezclas. Por ejemplo, la limonada, ¿verdad? La limonada, yo voy a tener que la limonada va a ser, en este caso, un ejemplo de una mezcla, en este caso una mezcla homogénea. Y por otro lado, tenemos las mezclas heterogéneas. ¿Qué pasa con las mezclas heterogéneas? Que yo distingo dos o más fases. Por ejemplo, cuando tengo clavos con aserrín, aquí se ve un clavito que está dentro del aserrín y esta es una mezcla heterogénea que puedo separar después por algún método físico. Refresco con hielo, donde yo observo dos fases, agua con aceite, una ensalada de frutas, una ensalada de verduras, donde yo distingo varios componentes de la mezcla. Entonces, ¿qué vas a hacer a partir de esta información que te acabo de dar? Pues vas a elaborar como una evidencia en un mapa mental de materia. Ya decíamos, la materia se divide en mezclas y sustancias puras. Las sustancias puras en elementos y compuestos, entonces vas a incluir estos aspectos, y las mezclas en mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Entonces eso lo vas a integrar en un pequeño mapa mental. Por otro lado, ¿cómo podemos distinguir? ¿Es un elemento, un compuesto, una mezcla? ¿O bien es un cambio físico, un cambio químico? ¿Qué pasa con estos primeros ejemplos? ¿Qué es el calcio? ¿Qué sería la leche con chocolate? ¿Qué sería un autooxidado? ¿Y qué sería una pizza? Entonces, aquí vamos a resolver qué sería el agua. Entonces, identifica. ¿Es una mezcla, un compuesto? Sería mezcla homogénea, mezcla heterogénea, un elemento, o está ocurriendo un cambio físico o un cambio químico, que sería el calcio, número 1, que sería la leche con chocolate, el número 2, que sería un autooxidado, el número 3, que sería la pizza, el número 4, y que sería el agua que se evapora, o bien el agua sola, ¿verdad? ¿Qué significa el picar zanahoria? Freír un huevo, hornear un pastel y cuando añado agua con bicarbonato de sodio. Ahí que estamos observando la fermentación de la cerveza. Entonces tenemos que aprender a identificar qué tipo de situaciones estoy observando en la vida cotidiana. Estoy observando cambios físicos, cambios químicos, mezclas homogéneas o mezclas heterogéneas. Muchas gracias.